Bueno, bendecido sea el nombre eterno del Señor y bendito sea cada uno de los que ha hecho el esfuerzo para estar hoy acá. Que el Señor les conceda las peticiones de su corazón, porque es un privilegio sacar tiempo para reunirnos y oír la palabra de Dios. Ya tenemos un mensaje que Él nos mandó, lo vamos a escuchar. Ya cuando oímos ese mensaje, ya con ese mensajito sellamos todo. Como es cortito, pues voy a aprovechar de leerles unas paginitas del libro que estoy leyendo todavía, que es el número 4 de noviembre. Muchas gracias a Daniel, que ya nos envió el 5, que Dios lo bendiga y grandemente. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a acomodar aquí. Eso es, yo creo que sí. Aquí vamos. Muchas gracias. Bueno, bendecido sea el nombre eterno del Señor. Qué maravilloso poder vivir en este tiempo. Una bendición que Dios nos haya prolongado los días hasta este tiempo. Ya ustedes conocen, porque lo hemos repetido muchas veces, las palabras que nos dejó el profeta Moisés, según el programa que Dios le reveló a él. Él dijo que la vida del hombre para Dios estaba en 70 años. Así que los que llegan a 70 años, den gracias a Dios, que llegaron a 70 años, que dice el que es la vida establecida. Y para los más fuertes, Dios le permitió 80 años. Y hay también aquí gente que dan gracias a Dios, que Dios te permitió llegar a los 80. Pudiste haberte ido antes, pero ve, te mantuvo hasta los 80. Y si hay de los 80, denle gracias a Dios. Y si de 80 pasaste a 90, ya ese es un regalo divino ya. Y si 90 le añades ahí un poco más, cada día que vivas, ya eso es una gracia divina, ya eso es una bendición. No debe de quejarte de nada. Gracias, Señor, que estoy más allá de lo que tú estableciste por este profeta. Estoy más allá. Felices, contentos, agradecidos a Dios por este viaje que hicimos, que es un viaje largo, esos viajes así de avión largo que son canzones. Uno dice, gastamos 6 horas de Panamá, bueno, gastamos 4 horas de acá de México a Panamá, pero después de ahí arrancamos y fueron 6 horas más, pero 6 horas de vuelo, pero más el tiempo que tú te metes en el avión, que estás ahí esperando, y después en Panamá, que es un avión detrás del otro, hay veces que hay 4 o 5 aviones delante de ti, tienes que esperar que uno arranque y suba, y entonces dan el otro, y así van. Ya esa es una hora más. Y cuando llegas, mientras que el avión se acomoda, ya eso te coge ahí unos 20 minutos más. Es mucho más de 6 horas. Pero miren, fuimos, vinimos, estuvimos en la presencia del ungido de Dios. Yo digo que regresé mejor que como cuando salí. Una bendición. Muy agradecido al Señor que me concede todos estos viajes.
que había oído a una hermana que estaba hablando, y era una hermana que tendrá como unos 60 y algo y tanto, no tiene 70 todavía. Pero dice, hermano, hice este viaje y bueno, tuve que descansar, como decía la doctora Nelly, que ella quería una vez ir con nosotros. El hermano William le dijo, mira doctor, esos viajecitos son de un país al otro y un país, yo quiero hacer todo el recorrido con ustedes. Ya bueno. Pero que ella nos cuenta, la doctora Nelly, que más o menos de la edad mía, somos más o menos por ahí contemporáneos. Ella cuenta que cuando regresó a su casa, la tuvieron que hospitalizar y el doctor le dijo que le tenía que meter 3 días de sueño. Creo que la tuvieron dormida por 2 o 3 días. Y es bueno, y me pregunta, ¿y cómo ustedes aguantan todo eso? Yo, bueno, la mano del Señor, yo llegué bien. Y yo, cuando llegué, que te dejamos a ti en Perú, seguimos en otro viaje para Centroamérica. Y bueno, fíjense ustedes que yo veo que esto es una gracia de Dios, que Dios me concede. Yo digo que a mí me sostiene la bendición del ungido, porque cada vez que vamos a viajar, pues le escribimos y Él nos bendice. Y esa bendición del ungido para mí es como un tesoro. Llegamos bien, contentos, felices en cada lugar donde estuvimos, compartimos con los hermanos, estuvimos en unos lugares fríos. Y bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros, porque nos decían los hermanos, oye, la semana pasada si hubiera estado aquí, hermano, esto era bajo cero, que 5 bajo cero, que tal, pero no, hoy está a 8, 9 sobre cero, nos sentíamos bien. Si Dios nos fue ayudando, donde íbamos nos contaban, ay, si hubieras estado aquí anteayer, pero hoy está caliente. Bueno, yo lo que veo en eso es la mano del Señor, teniendo misericordia de nosotros. Sentimos muy agradecidos, felices, y la felicidad más grande de poder vivir para ver el cumplimiento de esta gran profecía. La profecía de la venida del Señor para poner todas las cosas en orden y establecer el reino del Mesías. Esta profecía que nos tocara a nosotros poder solo verlo a Él nada más. Ya eso es una bendición muy grande, porque la Biblia dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Y ver a Dios manifestado en un hermano amado, una persona que amamos, que conocemos, que apreciamos, eso es un regalo divino. Yo me siento muy contento, mi esposa también, nos sentimos contentos. Yo llego fresquecito, ella llega media cansada y dice, no, pero claro, tú vienes fresquecito, porque ella misma me tuvo que llevar del avión 20 minutos hasta donde estaba el otro, la salida del otro avión. Ella con la silla me llevó. Cuando llegamos allá, pues claro, ella estaba con la lengua afuera. Pero yo, oye, pero yo me siento fresquecito. Me dijo, pues claro, sentadito ahí. Pero gracias a Dios por ella, que
fue una gran ayuda, ha sido una gran ayuda y espero que siga siendo una gran ayuda hasta que nos encontremos en la cena de las bodas del Cordero. Y ahí en la cena de las bodas del Cordero, allí es donde vamos a recibir nuestros galardones. Eso está anunciado en la Biblia y en los profetas, que ahí en esos 3 años y medio, allí usted va a recibir todos los galardones, todo lo que usted ha hecho en favor de la obra de Dios. Nada de eso es en vano. Ningún trabajo para el Señor es en vano. Él dice que cada cosa será recompensada. Es más, Él dijo, hasta un vaso de agua fría que le den a uno de los escogidos, todo eso lo voy a recompensar. Entonces imagínense cuántas cosas más nos dan los hermanos, y Él no puede mentir. Lo que Él ha dicho, eso es la verdad. Y eso es así. Él no exagera. Él dice lo que es. Por lo tanto, no vas a perder tu recompensa. Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo que están haciendo ustedes aquí, que es grande, esta ampliación de este auditorio y la compra de ese terreno del lado, eso es el deseo del ungido. ¿Quiere usted saber cuando una cosa es la voluntad de Dios y cuando es Dios que está en una cosa o quiere hacer una cosa? Busque la dirección del ungido. Ese ungido, ahí es donde Dios está expresando su deseo. Cuando Él sintió en su corazón que este salón sea ampliado y que se compre ese terreno del lado, eso, y lo habló, ya es una palabra hablada. El hermano Epifanio no tenía los recursos para hacer eso, no los tiene, pero Dios sí los tiene. Y Dios va a proveer todo lo que se necesita para que se cumpla ese deseo del ungido. Dios nos va a proveer por un lado, por el otro, pero ya ahí está expresada el deseo del ungido, es el deseo de Dios. Ya nos ha dicho que cuando tengamos esto listo, Él vendrá. Bueno, esperamos que sea pronto. También le dijo allá a los de Chile que ese salón tenían que ampliarlo, que él quería ver la próxima vez, ver que esa pared de atrás fuera quitada y ese salón fuera ampliado también. Así que ahí está una palabra hablada también para Chile. Y así cada cosa que ha hablado, cuando ya lo habla. Estaba subrayando, estaba leyendo uno de los mensajes del Señor de estos días, hace como 2 o 3 días leí uno donde Él está hablando de los milagros que Dios hizo, las 5 manifestaciones que tuvo con el hermano Branham. Dice él que fueron mucho más, fueron muchas cosas más por la palabra hablada, pero él dice que hay 5 que fueron tomadas como ejemplo del hermano Branham.
cuando está hablando ahí en esto, dice que Venezuela sea libertada. Hablando de esto, pero lo metió allí, es interesante, yo lo tengo por ahí marcado, lo voy a enseñar a Ruth, porque está hablando él de esas 5 manifestaciones por la palabra hablada, que el hermano Branga las va enumerando, pone primero ahí lo de las ardillas, dice, eso de las ardillas fue una escritura que le trajo Dios a la mente, y él dice, oye, pero estamos aquí en cacería, necesitamos unas ardillas para cazar unas ardillas, porque ellos las cazaban para comer ahí mientras estaban en cacería. Y de repente le vino esa escritura y dice, ¿dónde quieres tú una ardilla? Di dónde lo quieres. Y el Señor, mi pensamiento es tu palabra. Y él vio que era Dios que le estaba hablando, entonces le dijo, la quiero. Entonces buscó un lugar donde nunca se paran las ardillas, en aquel árbol, un árbol espinoso. Y una ardilla, quiero una ardilla roja, joven, así. Y ahí estaba, la disparó. Cuando él la fue a buscar, dijo, esto no es una visión, esto es una realidad porque está echando sangre. Las visiones no echan sangre. Bueno, y había pedido 3 ardillas para preparar, que era lo que él consideraba suficiente para él y la persona que estaba ahí con él. Y Dios le dio las 3 ardillas, pero eso de las ardillas, dice él, sucedió varias veces. No fue una sola vez. Ya hubo otras oportunidades donde ya él tuvo esa experiencia. Y luego habla del pececito, que representa a la resurrección de los escogidos. Los escogidos son tipificados con peces. Y él viene hablando segunda, tercera. Se viene hablando de la tormenta, cuando estaba allí en ese momento que anuncian esa tormenta, ya no tenía forma de escapar. Cuando empezó a ver el hielo, que empezó a caer brumitas de hielo, como lluvia, pero hielo. Y él vio que la tormenta estaba empezando, no había forma. Y ahí Dios le trajo la palabra. Recuerda que Jesús le habló a la tormenta y desapareció. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? ¿Qué quieres tú? Y ahí entonces él habló. Esa tormenta se vaya y que el sol brille por 4 días mientras que salimos de acá. Y miren ustedes todas esas cosas, la del tumor de su esposa, y luego también habló de los hijos de la hermana Hatizai, aún salvación por la palabra hablada. El hermano, el doctor José Benjamín Pérez dice que eso va a estar en nosotros también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que usted habla. Si lo que usted habla todo el tiempo es negativo, y si lo que usted habla pues es que que a mí me trata todo el mundo mal, y a mí todo esto, y yo tengo muy mala suerte, y todas las cosas me salen malas, y yo no sé qué es lo que me está pasando, si soy o no soy del Señor. Ya comienza a hablar la persona de esa manera, ya esa palabra negativa se va a sí mismo, se va manifestando en la persona. Pero en medio de las circunstancias más difíciles, dice él, usted hable la palabra positiva. Y cuando estaba hablando eso, dijo, Venezuela,
se me viene a la mente, al corazón, Venezuela en este momento, dijo. Y ahí lo habló. Sea libertada. Él sabe Dios cómo lo va a hacer, pero bueno, fíjense ustedes cómo Dios ha ido libertando, ha ido preparando. Ya tenemos esa bendición de ver esta obra que está haciendo el Señor, y es una palabra hablada. Nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la palabra hablada. Es más, él dice que ya no estamos en la dispensación pasada, en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Y cada dispensación tiene un bautismo. La Biblia dice que fueron bautizados en Moisés todos los que pasaron por el mar. Allí fueron bautizados en Moisés. Y los judíos tienen su forma de bautismo también. Nosotros fuimos bautizados realmente también con el bautismo judío, porque el hermano William nos pidió que con un rabino que hiciéramos el matrimonio, y el rabino nos exigió que para poder hacer eso teníamos que bautizarnos con el bautismo judío. Menos mal que el bautismo judío es muy sencillo. Tú te sumerges en el agua completamente, tal como naciste en el mundo, y te sumerges allí, invocas el nombre del Señor, para ellos el nombre Adonai, el nombre Elohim. Entonces son bautizados, pero nosotros, como lo dejan a usted para que usted lo haga usted solo, en secreto, pues nosotros ahí invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fuimos bautizados allí con el bautismo de ellos y con la bendición del rabino. Después nos dio la bendición del matrimonio. Fue algo muy bonito. Yo me sentí muy contento, yo me sentí feliz. Yo dije, bueno, si así lo quiere el profeta, que lo hagamos, algún día entenderemos por qué. Entonces, vean ustedes que cada dispensación, dice él allí, tiene un bautismo. Hay el bautismo del Antiguo Testamento, el bautismo de Juan. Ustedes ven que cuando Pablo se consigue con aquel grupo de personas que le dijeron que eran discípulos de Juan, que habían sido bautizados, y le dijeron, pues fuimos bautizados como Juan bautiza, y así también fue bautizado Jesús en el bautismo del Antiguo Testamento. Pero ahora, cuando se abrió una nueva dispensación después del pueblo de Israel rechazar el Mesías, y no queremos que éste reine sobre nosotros, entonces ya los rechazan, y él abre una nueva dispensación, el día de la buena voluntad del Señor, que es el día de gracia. Entonces ahí se establece otro bautismo. Y ven ustedes que Pablo, aunque sabía que ellos habían sido bautizados en el bautismo anterior, los volvió a bautizar en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vean ustedes que Pablo
los bautizó en el bautismo de la gracia, que es el bautismo que se viene efectuando. Por supuesto, el enemigo lo trató de pervertir, de sacar el nombre de Jesucristo y ponerlo a un lado, pero los verdaderos creyentes siempre siguieron bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que el hermano Branham, cuando lo fue a bautizar, el pastor que lo bautizó le dijo: pastor, yo tengo que pedirle a usted un favor. Porque ellos bautizaban como el bautismo bautista, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que usted me bautice a mí, invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Le dijo: porque yo vi eso en la Biblia. Yo vi que así fue que Pedro lo hizo, y así fue que Pablo lo hizo, y así fue que los apóstoles lo hacían. Después lo cambiaron, pero esa manera yo la vi en la Biblia. No hay problema, dijo el pastor. Bueno, ningún problema. Te voy a bautizar. Nunca lo había hecho, ¿no? Pero con él lo hizo. Te voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ese es el bautismo de una dispensación, pero por ahí estaba leyendo una parte donde el hermano William mismo da en una profecía que cuando vengan esos pastores, esos profetas, ellos bautizarán en el bautismo de la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, si ya dice él que cuando ya se manifiesta Moisés y Elías y ellos vienen bautizando, dice en el bautismo de la palabra. Entonces ahora nos enseñó el ungido que el bautismo de la palabra es sumergidos en la palabra del Señor. Y eso es lo que Él nos está haciendo, sumergiéndonos ahí en la palabra del Señor. Muy importante que nosotros sepamos que eso que dice Él allí es una gran verdad, que cada bautismo, cada dispensación tiene su bautismo. Usted tiene que ser bautizado en ese bautismo, en el bautismo de la palabra. Cuando usted recibe, puedes prender aquí, no, puedes prender aquí el... Aquí le trajeron no, ajá. Sobre la ampliación y el terreno de Monterrey. Ah, está buenísimo. Bueno, no voy a leer mucho, entonces voy a... Pero ya ustedes saben que cada dispensación tiene su bautismo. Usted y yo hoy estamos siendo bautizados para entrar a la dispensación de la gracia de las 7 edades. Tenía un nombre, hay una puerta y en esa puerta hay un nombre. Para entrar a la dispensación del reino, la dispensación de la edad de la piedra angular, tiene una puerta y esa puerta tiene un nombre y tiene un bautismo. Usted y yo estamos siendo bautizados en ese bautismo, sumergidos en la palabra. Bueno, bendito sea el Señor. Ya aquí tenemos un videíto sobre la ampliación y el terreno de Monterrey, eso lo vamos a ver ahora. También doy gracias a Dios por todos los pastores que vinieron, que Dios los bendiga, y te bendiga Epifanio, te conceda ese dinero que necesitas para pagar ese terreno
y te conceda lo que necesitas para la ampliación. Recuerda que Dios puede hacer milagros. Nosotros somos de los que creemos en el Dios milagroso. Gracias a Dios por todos los pastores que han colaborado con el hermano, que Dios los recompense, y es el deseo del ungido que todos colaboren para que se logre eso que está en su corazón. Y algún día usted sabrá por qué se necesitó ampliar este salón. Más adelante lo sabrá. Bueno, gracias a Dios por el hermano Juan Medina, que siempre nos acompaña, que Dios lo bendiga grandemente. El hermano Luis Alday también, que siempre nos acompaña. El hermano Daniel Carrera, bueno, eso es un milagro andante. Está allí porque Dios lo tiene predestinado para algún propósito especial. Francisco Banda, Dios te siga bendiciendo, te mantenga sanito, te libre de todo peligro. Ya vemos que va rebajando, que eso es importante. El hermano José González no lo recuerdo ahorita. Déjame ver si lo veo por ahí para fijarlo en la mente. Hermano José González de Suazua. Ya te vi, jovencito, ¿no? No te había conocido, pero quiero fijarte ahí en la computadora para no olvidarte. Pedirle a Dios que te bendiga, que te prospere ahí donde te ha puesto el Señor. El hermano Roberto Robledo, bueno, Dios te bendiga, Roberto. Ese es un veterano de muchas guerras. Gabriel Díaz Elizondo, Dios te bendiga. Y Martín Melgoza. Martín, ¿dónde estás por ahí para verte? Yo creo que sí te conozco, ¿no? Creo que sí. No hemos estado nosotros ahí en tu iglesia nunca, ¿no? Bueno. Dios te bendiga, Martín. Todos nos sentimos felices. Quiero leerles un pedacito aquí y así vamos a ver el video y luego pasamos el mensaje que nos dio el ungido para nosotros y con ese mensaje cerramos. Ya después que pasamos el mensaje de él, no tenemos más nada que hablar. Déjame ver el libro donde estoy leyendo. Aquí está una porción que me había llamado mucho la atención. Déjame ver, yo la marqué por aquí. Sí, la marqué. Quería leerles ese pedacito. No lo tenía marcado. Era algo... No lo había marcado. Estuve leyendo de nuevo esta mañana, pero me olvidó marcarlo para leérselo porque era bien importante. Él está hablando aquí, una cita del hermano del doctor William Soto Santiago, en la página 142. Ahora podemos ver que hay un programa divino hermoso para este tiempo final, para la iglesia del Señor Jesucristo,
el cual se estará cumpliendo en medio del cristianismo y pasará luego al pueblo hebreo. Por lo tanto, todo esto está bajo el misterio del séptimo sello, que fue abierto en el cielo, en esta visión que Juan tuvo. Es que mucha gente dice que el hermano Branham abrió los sellos, los 7 sellos. El hermano Branham no abrió los 7 sellos. El hermano Branham lo que tuvo fue una revelación de esos sellos, una revelación. Dios le dio una revelación. Pero esos sellos tenían que ser abiertos más adelante. Pero él sí tuvo una revelación, y cuando se han abierto los sellos, usted va a ver que la revelación que él tuvo fue perfecta. Entonces él dice aquí, bajo todo esto, bajo el misterio del séptimo sello, que eso fue abierto en el cielo, en esa visión que Juan tuvo, pero que todavía no se ha cumplido esta parte en el cielo. Y esto fue hablado por el hermano William, ya creo que fue para el 2005, por ahí, por aquí estaba la fecha del mensaje que estamos leyendo. Y luego sigue diciendo, todavía el séptimo sello no está abierto en el cielo. Así que vean el ministerio del hermano William, todavía ese séptimo sello no estaba abierto en el cielo, porque el título de propiedad todavía está en la diestra de Dios. Por consiguiente, estamos en una etapa muy importante. Vean, en ese tiempo, todavía el título de propiedad, en ese tiempo que hablaba el hermano Branham, dice el ungido, vean que todavía en ese tiempo el título de propiedad estaba en el cielo. Y ahora miren, él dice, él estaba predicando este mensaje en Talcahuano, y ahí dice, y aquí mismo en Talcahuano, él predicó el mensaje, la voz que conmoverá los cielos y la tierra. Ahí mismo en Talcahuano en el 2005, y él dijo, todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado. Vean ustedes, en el 2005 está hablando el hermano William esto. Todavía la venida de Cristo no se ha realizado. La segunda venida del Señor. Todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. ¿Ve? Nos habló de la segunda venida del Señor, la venida del ángel fuerte, que es la venida del Señor, porque Cristo todavía está en el trono del Padre haciendo intercesión con su sangre. Ahora, hoy, aquí, en el mismo Talcahuano, donde él predicó ese mensaje, dice el ungido, hoy, aquí yo digo, hoy se ha cumplido la escritura de que el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles está en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es algo precioso, hermano. Dice, leyó la escritura, la profecía del hermano William, predicada en el mismo lugar donde él estaba predicando.
Y ahora dice, y ahora yo aquí en este mismo lugar les digo que hoy se ha cumplido esta escritura de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esto es una maravilla. Esto es algo muy grande. Esto nos llena el alma. Está en la tierra. Ya Él salió del trono de intercesión. Ya la segunda venida del Señor está en cumplimiento. ¿Qué dice usted a eso? Amén. Yo le digo amén y usted también, ¿verdad? Y en el mensaje La señal del Hijo del Hombre del 2013 en Calley, Puerto Rico, el doctor William Soto Santiago dijo, y para ese tiempo se está refiriendo al tiempo pasado, para ese tiempo todavía la manifestación del ángel, que era diferente a los demás, que tiene el séptimo sello, no se había llevado a cabo en carne humana. Quiere decir que ese ángel todavía no se había manifestado como la segunda venida del Señor para el 2013. Estaba presente, pero no había estado. Es que me falta ese párrafo anterior porque él viene hablando de esa señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice que para ese tiempo todavía la manifestación de ese ángel, diferente a los demás, no estaba manifestado en carne humana, porque para manifestarse necesitaba un cuerpo, un velo de carne. Y dice el hermano William, y para ese tiempo todavía la manifestación del ángel, que era diferente a los demás, que tiene el séptimo sello, no se había llevado a cabo. Ese es el ángel que está ligado a la edad de la piedra angular. Y nos dice el ungido, por consiguiente tenía que Dios esperar que en su programa se llevara a cabo el cumplimiento de esa edad, para entonces manifestarse ese ángel, el cual tiene el séptimo sello. Quiere decir que el hermano William todavía en la brecha donde él estaba pertenecía a la dispensación de la gracia, y todavía él estaba predicando salvación, haciendo llamamiento, bautizando, dando la Santa Cena, lavamiento de pie. Todo eso correspondía a esa dispensación. Es como para que ustedes lo tengan más claro. Cuando en la dispensación de la ley teníamos el Cordero Pascual, que ellos tenían que sacrificarlo todos los años. Tenían el macho cabrío, que tenían que llevar la sangre allá al propiciatorio todos los años. Tenían los sacrificios de paz que se hacían diariamente. Tenían todas estas cosas que corresponden a guardar cuestiones de la ley, y el que no las guardaba pues estaba en desobediencia. Pero una vez que viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, sino que lo quita, entonces esos sacrificios todos desaparecieron. Como nos dice Pablo, creo que es en Romanos, no recuerdo ahorita si es 10:4 o 4:10 por ahí, donde él dice que en Cristo se cumplió toda la ley. Así que todos esos sacrificios, todo eso
y todas esas leyes y costumbres y nuevas lunas y todo eso quedó cumplido en la persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo comienza una nueva etapa. Y para los judíos, el establecido por Dios es el último día de la semana, el que se debe dedicar al Señor. Pero cuando Él resucita, no resucita el último día de la semana, resucita el primer día de la semana. Y por lo tanto, los apóstoles y los creyentes comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Y en vez de darle a Dios el último día de la semana para el culto y para adoración a Dios, le están dando el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces ve que hay un cambio. Y hay un cambio porque ya no se necesitan esos sacrificios. Y entonces establece Él un nuevo pacto, que ya no es un pacto en la sangre de animales, sino en su propia sangre. Y ordena a los discípulos que tomen esta cena, tomen esto, hasta que Él venga. Quiere decir que cuando Él viene en su segunda venida, ya no es en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Es un nuevo orden, un nuevo nombre, una nueva dispensación y un nuevo bautismo, porque en todas hay un bautismo. Entonces Él dice: por consiguiente, hoy podemos, sin lugar a duda, decir que el ángel fuerte, la columna de fuego, está en medio de su pueblo. Vea la manera como nos habla el ungido, Hoy podemos decir, sin lugar a duda, decir que el ángel fuerte, la columna de fuego, está en medio de su pueblo, y que la media hora de silencio en el cielo, que dice acá el hermano William, que todavía no ha comenzado, acá él dice: esa media hora de silencio en el cielo está siendo llevada a cabo, ya comenzó, porque en la tierra está el ángel fuerte, el cual le ha entregado ese título de propiedad a ese instrumento y está emitiendo sus voces. Mire qué página tan hermosa, la 145. Esto es una revelación perfecta, una palabra perfecta, el cual ha entregado ese título de propiedad a ese instrumento y está emitiendo sus voces, las voces de los 7 truenos, dándole a conocer a la iglesia novia ese misterio de su venida con un nombre nuevo. Quiere decir que lo que dijo Jesús allí: yo tengo un nombre nuevo. Ustedes conocerán después al final mi nombre nuevo. Quiere decir que iba a ser un nombre diferente al que se conoció en la dispensación de la gracia. Dice: Él ya viene, la venida del Señor, con un nombre nuevo, lo cual la iglesia novia lo estaría esperando con los brazos abiertos. Y en este tiempo ha dicho: esto era lo que yo estaba esperando. Yo digo, esto era, yo estaba esperando ese nombre nuevo que nos habló el Señor, porque Él lo prometió.
pero no había sido dado en ninguno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, aunque fueron grandes hombres de Dios, pero es cuando terminan las 7 edades de la iglesia. Esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando tu venida, Señor, y te he recibido como mi reclamador. Yo levanto la mano y digo que lo he recibido como mi reclamador. Adelante, iglesia novia, en este tiempo final, sirviéndole al Señor con amor y de todo corazón y preparándonos para nuestra transformación. Aquí nos había dicho que todavía, nos había dicho el hermano William Soto Santiago, que todavía la segunda venida no se había realizado. En la parte que acabamos de leer dijo que todavía no, pero ahora en este tiempo, hoy se ha cumplido esa profecía. Gracias, Señor, dice el ungido, que estamos en este día presente. Podemos decir que la segunda venida del Señor está siendo cumplida en medio de su iglesia novia, en medio de las fatuas y en medio de los perdidos, porque la tercera etapa es para todos los grupos, para el mundo también, para el pueblo de Israel también. El poder de Dios manifestado para la novia, las vírgenes, fatua y el mundo, incluyendo a Israel. Ustedes tienen el libro, ¿para qué les voy a seguir leyendo? Ustedes lo siguen leyendo. Les leí la página 44 y la 45. 144, 145. Entonces es para que ustedes vean que está tan claro, ya Él está hablando, no está hablando. Cuando el Señor venga, dijo el hermano Branham, pues Él mismo se dará a conocer. Él mismo dirá, aquí estoy. Como le dijo a la samaritana, cuando venga el Cristo, dice, yo soy que hablo contigo. Yo soy que hablo contigo. Se le reveló a ella. Allá los sacerdotes le preguntaron y él se quedó callado, pero a ella se le reveló, porque era una simiente. Y esa simiente despertó y corrió a la ciudad a decir, he aquí un hombre que me ha hecho todo, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no es este acaso el Mesías? Bueno, estamos viviendo este día tan glorioso, pero ¿cómo no nos vamos a sentir felices, contentos, que nos permite Dios vivir hasta el día de hoy, prolongar nuestros días hasta hoy? Y Él sabe hasta cuándo, pero ya nos está dando todo este tiempo en ñapa ya. No sé cómo dicen ustedes acá. Nosotros decimos allá en la isla de Margarita, está dando la ñapa, te está dando un extra. Aquí deben haber un nombre para eso. Bueno, estamos felices. Yo me siento muy contento que Dios me haya permitido llegar en medio de esta congregación en Monterrey y que aquí en el Monte del Rey, y les felicito también por el esfuerzo que han hecho, que la semana pasada vi que ustedes quedaron en el 5º lugar, ya superaron la meta de la carpa. Les felicito que sin parar los trabajos que se están haciendo, siguen cooperando con la carpa. El Señor les bendiga
de una manera muy grande, muy especial a todos. Y siéntanse felices, siéntanse contentos de vivir hoy, de estar vivo en este tiempo y estar sanos, estar felices, contentos, alegres, con nuestro corazón lleno de las bendiciones del ungido de Dios. Qué cosa tan grande nos tocó a nosotros. Somos vencedores y más que vencedores. Así que, hermano Epifanio, no tenga temor, de alguna manera Dios le proveerá por un lado, por el otro, porque hay veces que uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero hay uno que dijo, yo puedo abrir las ventanas de los cielos. Si abre la ventana de los cielos, ¿qué pasaría? Si abre la ventana de los cielos sobre su vida, ¿qué va a pasar? Va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Va a tener abundancia con que hacer todo y además de eso tendrá hasta para ayudar al vecino. Bueno, el hermano de ranchería, él estaba muy contento porque no sé de qué lugar habían unos arcos aquí que se quitaron, de qué lugar sería, de acá atrás. Y eran hechos, él me mandó ahí el video, puestos allí como que habían sido mandados a hacer para ellos. Él dijo, oye, pero qué cosa, esto tiene la medida. Ya el Señor como que sabía, estos arcos son, él le quiso dar un dinerito o Epifanio, no, ya por lo menos tiene más de la mitad. Eso es una bendición también para Monterrey. Todo eso lo tenía el Todopoderoso calculado, porque dice, qué casualidad. Cuando midió, era exacto. Y ahí lo montó y me dijo, mira hermano, qué casualidad de Dios. Bueno, son cosas que hace el Señor. Estamos muy agradecidos. Tienen ese video listo sobre la ampliación y el terreno de Monterrey. Y a Gerson tendrá eso listo. Vamos a verlo antes de oír el mensaje, porque ya después que venga el mensaje, ya ahí paramos. ¿Tiene audio? Junio de 2026. Un saludo muy especial para mi amado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez, y también pues para toda la congregación aquí en este lugar, aquí en Monterrey, y para todos mis hermanos que tan amablemente, con tanto gozo, tanta alegría, están trabajando. Bueno, estamos trabajando, colaborando para que pronto esté listo este techo de esta ampliación del auditorio. Y como podemos ver aquí, pues ya se ve que ya se están haciendo los arcos, que como este que estamos mirando aquí es solamente una mitad de arco. Y bueno, acá ya estamos mirando dos partes ya pintados, y esos ya están listos para subirlos y pegarlos en la parte de arriba. Pero entonces sería uno, el primer arco que está ahí listo ya, pero los otros están en proceso de que los están haciendo. Y también tenemos aquí la toma del terreno, donde les agradecemos también por su apoyo, su aportación. Y bueno, que Dios me los siga bendiciendo a todos los hermanos, tanto aquí en Monterrey como en todos los lugares donde están mirando este video. Y les agradecemos mucho su colaboración. Muchas gracias
Que Dios me lo siga bendiciendo grande y poderosamente con todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Lo pedimos en su nombre eterno. Buenísimo, ahí están los terrenos, apoyo, compra de terreno y auditorio Moisés. Bueno, ahí tienen los teléfonos, las tarjetas, tienen las claves, ¿qué? La clave, ¿no? Y tienen las tarjetas. Y ahí tienen todo para que ustedes vayan tomando. Siempre pongan que es donación, porque ya nos pasó algo allá en el Ecuador con un amado hermano que recibía todos los aportes en la cuenta de él. Y pasó más de un año, año y medio, y el gobierno iba acumulando todo, y cuando casi 2 años de acumulación lo llamaron. Y él metió un abogado y explicó que para qué se enviaba eso a Puerto Rico, esa construcción, cómo él la recibía, todo se la mandaban a él de cualquier parte, pero no se pudo librar, no tuvo como pagar la cantidad que el gobierno pedía y tuvo que ir a la cárcel, creo que por 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo, fue largo. Menos mal que ahí en la cárcel él levantó una congregación y antes de irse dejó a alguien encargado ahí, porque en esa época pues él también bautizó mucha gente esa en la cárcel y estuvieron todo ese tiempo allí, pero gracias a Dios se le cumplió su tiempo y el hombre está trabajando, pero fíjense ustedes que hay que poner que es una donación para la construcción. Poner como motivo para cuando me mira, es una donación, no es que se la están dando al pastor. Parecía que todos se lo mandaban a él y a él y a él, y él lo recibía todo como en la cuenta de él. Y ve tú esa calamidad tan fuerte, nuestro hermano fue paciente ahí, pero Dios lo bendijo y lo está bendiciendo, ya salió fuera, ya tiene su terreno, ya está construyendo, y el ungido lo va a visitar en esta ocasión. Bueno, entonces vamos a prepararnos, porque lo que queremos es oír el mensaje. ¿Qué hora es? Ya son las 11 y ¿cuánto? Ya van a ser las 11. Ya nos pasamos. Me disculpan ustedes por haberles quitado tanto tiempo, pero es que en veces uno se emociona Pero yo me siento feliz con ver todos los que vinieron. Los bendigo en el nombre nuevo del Señor, en el nombre de mi Rey reclamador. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre ustedes, para salud de ustedes, de sus hijos, de su familia, de su iglesia. Y para los ministros, la prosperidad en su ministerio, que Dios prospere esos ministerios y que logren grandes cosas para el reino de Dios. Que así sea, en el nombre de mi Rey reclamador, que así sea. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, a quien amamos de corazón, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.